Buena tarde, amada iglesia. Es un placer estar con ustedes. El Señor es bueno, Dios es bueno y nos bendice. Amén. Bueno, estamos estudiando todavía y continuamos este día para entregárselo al Señor y vamos orando y vamos pidiéndole que Él tome el control, Él nos hable y Él sea mostrándonos las cosas grandes que tiene para nosotros. Amén. Padre bendito, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión en todos los sentidos, mi Señor. Bendigo tu nombre, levanto tu nombre en alto, mi Señor. Y te pedimos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo y que por medio de tu siervo, Señor, se pueda expresar, Padre, lo que tú quieres decirnos, mi Señor. Usa a tu siervo, Padre Santo. Yo no conozco la entrada ni la salida, pero tú sí la conoces, mi Señor. Y yo te pido que tú seas guiándome, que tú seas usando, Señor, mi boca con un sazón especial, Señor, y que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy sea una palabra que retumbe en nuestros oídos, Señor, y nos transforme, Padre. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias por tu cobertura y tu protección. Espíritu de Dios, pon carbones encendidos en mi boca, que lo que salga de mi boca sea inspirado totalmente por ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú, Señor, seas obrando en mi vida, Padre Santo. Que seas propicio a mi vida, Señor Jesús, y que me permitas mostrar con denuedo los misterios del Evangelio. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido por tu iglesia, Señor, para que pues esté atenta a tu palabra, esté atenta a lo que tú vas a hablar, Señor, que si bien es cierto no estamos en la congregación, podamos nosotros aún en casa dedicar ese tiempo a ti, Señor. Te alabamos y te amamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, estoy ya casi a punto de terminar y no porque no haya material, sino porque ya vamos a concluir hasta donde vamos a llegar en esta ocasión sobre el Jirá de Jehová, los beneficios del Jirá de Jehová. Hemos aprendido que el Jirá de Jehová es el temor a Jehová y el temor nos habla, sí, no de miedo, sino de reverencia, de respeto, de honra. Y cuán importante es tener ese Jirá de Jehová, ese temor a Jehová, porque se nos va a bendecir grandemente. Y hemos visto que nos bendice en salud, en muchas cosas nos ha bendecido conforme a los estudios que hemos estado haciendo en estos martes que el Señor nos ha permitido, que estamos a punto de concluir. Yo considero que va a ser a lo mejor un día más y podemos una sesión más y concluimos con el Jirá, el tema del Jirá de Jehová en cuanto a los beneficios que trae ese Jirá de Jehová. No es primero el beneficio, sino es que nosotros tengamos el Jirá de Jehová, el temor a Jehová, le reverenciemos, le honremos y eso va a traer muchos beneficios a nuestras vidas, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver dos puntos importantes que trae el Jirá de Jehová cuando nosotros tenemos ese temor reverente. Hay bendiciones a nuestras vidas. Si me acompañas, por favor, al libro de Proverbios. Y vamos al libro de Proverbios. Gracias, Jesús. Proverbios 10. En el libro de Proverbios 10:27, por favor. Amén. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¡Wow! Qué impresionante. Es muy interesante y hay muchísimo que estudiar de esto, pero yo quiero nada más tocar un punto clave. Dice claramente el 27, dice, el temor de Jehová, estamos hablando del Jirá de Jehová, aumentará nuestros días, iglesia, nos dará mayor oportunidad de tener relación y convivencia con el Señor. ¿Sí? Y dice, y con los que estamos viviendo actualmente en este mundo aún, más los años de los impíos serán acortados. Lo contrario a no tener una reverencia, un respeto a honrar el nombre del Señor es lo contrario totalmente. Y esto lo que va a provocar es disminución en nuestros años de vida. Ahora, para tener largura de vida, tenemos que empezar a trabajar sobre otro de los beneficios que trae el Jirá de Jehová, por eso los estoy uniendo, porque están enlazados uno con otro. Nos habla de larga vida y para que tengamos larga vida tenemos que deshacernos de algo que se llama pecado. Entonces, el hecho de tener el Jirá de Jehová lo que va a hacer es ayudarnos a repudiar el pecado. ¿Ok? En Proverbios ahí mismo 8, Proverbios 8:13, dice la preciosa palabra del Señor. Proverbios 8:13. Amén. Dice la palabra del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal.
¿Qué habla del mal? Habla del pecado, por supuesto. Está hablando aquí en específico de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino, de la boca perversa. Estas aborrece. Entonces es lo contrario a. Si queremos tener larguras de vida, tenemos que aprender a vivir en santidad. Y en santidad es algo que el Señor busca en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no puede vivir en templos contaminados de pecado. Si bien es cierto, sabemos que el Señor ama al pecador y repudia al pecado. Donde está el pecado, Él no puede estar. Entonces, si tú y yo estamos viviendo en pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, iglesia. Muchas veces podemos estar congregándonos, yendo a la iglesia y mostrar, pues, que somos muy espirituales, muy cristianos y aún sirviéndole al Señor. Sin embargo, tenemos el grave problema de que nuestra vida cotidiana, los que nos conocen en casa, saben perfectamente que no tiene nada que ver lo que estoy hablando con lo que estoy haciendo, con lo que vivo en casa. Entonces, esas cuatro paredes, si pudieran hablar, nos dirían tantas cosas, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, iglesia? A que nosotros tenemos que aprender a repudiar el pecado. No podemos estar engañándonos más, creyendo que porque me congrego, que porque leo, que porque oro es suficiente. No es suficiente. Necesitamos buscar más del Señor y poner en práctica lo que estamos aprendiendo para poder ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino hacedores de la misma. Entonces, el Señor ama a aquellos que se apartan del mal, pero aquellos soberbios, aquellos orgullosos, aquellos maledicientes, aquellas personas que buscan el mal, aquellas personas que están chismeando, eso es pecado al final de cuentas, iglesia, y eso lo único que hace es quitar de la presencia de Dios de alrededor de nosotros. Entonces, eso nos quita largura de vida. Entonces es lo que tenemos que cuidar. Ok, hay varios ejemplos que voy a mencionar nada más así por hacer referencia. Te voy a dar el fundamento, mas no nos vamos a ir ahorita ahí, vamos a irnos al lado contrario. Pero encontramos a varios de los grandes de la Biblia, que ellos eran personas temerosas de Dios. Y como temerosas de Dios, el Señor les permitió tener largura de días. Encontramos, por ejemplo, a Matusalén, el abuelo de Noé. Encontramos que él vivió 969 años. ¿Sí? Ahora, esto lo encontramos en Génesis 5:27, ese es el fundamento donde encontramos que Matusalén, que era el abuelo de Noé, vivió 969. Encontramos a Lamec, que era el papá de Noé, y ese vivió 776 años también. Lo encontramos en Génesis 5:31. Entonces, ¿a qué voy? Que personas que eran temerosas de Jehová, que se ponían bajo la cobertura del Señor, son personas que realmente aman al Señor, que están dispuestos a honrarle y bendecirle y exaltarle, y ellos vivieron muchos años, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, Noé vivió 950 años, lo encontramos en Génesis 9:29. Entonces, ¿a qué voy? Que si tú y yo somos temerosos de Jehová, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el plan de Dios es darnos mayor tiempo de vida, ¿sí? Ser más logánimes. Entonces, el Señor nos busca tener más años de vida para poder honrar y bendecir su nombre, porque para eso nos dejaría. Nos tiene aquí en esta tierra, nos tiene para honrar y bendecir su nombre con las vivencias que tú tienes, con las experiencias que estás teniendo. Tenemos que aprender a honrar y levantar el nombre del Señor. A eso nos ha enseñado hasta el día de hoy. Bueno, sin embargo, lo contrario dice en Proverbios 10:27 que leímos ahorita, ¿sí? Que dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, de los que están en pecado, que están pecando, pecado consciente o pecado inconsciente, porque a veces tenemos el pecado que nosotros somos voluntariamente pecadores. ¿Qué significa esto? Que tenemos el conocimiento de lo que es bueno y es malo, y aún teniendo el conocimiento, seguimos haciendo lo malo, no porque la carne lo quiera, sino porque mi voluntad no se sujeta a la voluntad de mi Señor. Entonces tenemos que aprender a sujetar esta carne, los deseos de esta carne que van en contra de la voluntad de Dios, sujetarlos a la voluntad de Dios para que Él nos ayude a seguir avanzando en este caminar en Cristo Jesús y nos dé largura de días. Ahora, ¿largura de días para qué? Bueno, para levantar su nombre número uno y número dos, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entre más tiempo tengamos nosotros y más oportunidad tengamos de alcanzar una estatura mayor, es de bendición, iglesia. Si no nos demos con lo que tenemos ahorita, si ahorita estamos en el atrio o apenas estamos entrando al atrio, busquemos entrar al lugar santo. Y si estamos en el lugar santo, ir al santísimo y no solamente entrar, sino mantenernos en él. ¿Ok? Entonces, el Señor busca que tú y yo vivamos más tiempo, pero ahora dice, ahora al impío que es el contrario, ¿sí? Le serán acortados, le serán reducidos los años de vida. Ok, entonces vamos a ver algunos casos, ¿sí? Acompáñame al libro de Daniel, por favor, Daniel 5:1. Y vamos a ver algunos casos en donde se les redujo ese tiempo por no honrar, por no glorificar, por no exaltar, por no respetar el nombre del Señor.
Y si tú y yo no respetamos el nombre del Señor, nos va a pasar exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros vemos en la iglesia y a veces vemos defectos de algunos de los hermanos en Cristo Jesús que están en la Biblia, son para que nosotros crezcamos, no para juzgar al hermano, sino porque nosotros estamos en la misma postura y podemos caer en el mismo error. Entonces vemos aquí en el capítulo 5 de Daniel 5:1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a miel de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya alegre, ebrio, ¿sí? Dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Sí? Entonces dice aquí en el capítulo, en el versículo 3, que fueron traídos y con ellos fueron, estuvieron bebiendo y estuvieron deshonrando el nombre del Señor y deshonrando las cosas sagradas de Dios. Ahora, si se acuerdan, en Nabucodonosor cuando conquistó Israel, ¿qué hizo? Se trajo todo eso que estaba en el templo del Señor y se lo trajo, ¿sí? Y lo resguardó. ¿Y qué pasó? Que el punto aquí es que este rey, Belsasar, hizo un festejo y se le dio por igual, o sea, ¿qué significa? Que no tiene valor. Muchas veces, iglesia, nosotros desvaloramos lo que el Señor es y lo que el Señor representa. Y les he dicho algunas ocasiones que cuando tú y yo pecamos, lo que estamos haciendo es ofendiendo al Señor. Pero estamos ofendiéndole a Él, que significa que no le estoy honrando, por lo cual hay una consecuencia. No tenemos largura de vidas, ¿sí? Que es el primer punto, la largura de vida. Y el segundo, ¿sí? Tenemos un pecado grandísimo que no estamos honrando al Señor. Y tenemos que aprender a honrar y no honrarle pecando es, aparte de que no le honro, le ofendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Este rey eso hizo, ¿sí? Y sucede que tuvo un sueño muy fuerte y no hallaba ni quien le pudiera leer el sueño hasta que finalmente le hablaron a Daniel para que le interpretara ese sueño y le dijo, bueno, si tú me interpretas te voy a dar riqueza, ¿no? Y le dijo, pues a mí no me des nada, yo no necesito que me des nada, yo te voy a interpretar esto porque el Señor lo puso en mi corazón para que te lo dijera, no porque me dieras. Y lo vemos en el versículo 17 del capítulo 5. Dice, y entonces Daniel respondiendo dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, leeré la escritura del rey y daré la interpretación. Y empieza la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, Dios de Nabucodonosor, tu padre, el reino. ¿Quién se lo dio? Se lo dio el Señor, se lo dio al rey Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, fíjense bien, se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo o en su orgullo. Acuérdense lo que vimos, ¿sí? Ahorita que vimos en Proverbios, que es lo que nos afecta. El Señor se agrada de los que vivimos en santidad, pero de los que son soberbios, arrogantes, esos son los inicuos, ¿sí? Entonces dice aquí que se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montases fue su morada, hierba, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que ¿qué? Hasta que tuvo el yirá de Jehová y reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. O sea que en pocas palabras lo que estamos viendo aquí es que cuando nosotros nos alejamos del yirá de Jehová, de ese temor, de esa reverencia, de ese respeto al Señor, somos como animales silvestres y estamos divagando por todos lados, creyendo que sabemos muchas cosas de la palabra, pero nada de lo que nosotros hacemos repercute, nada de lo que nosotros hacemos transforma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni nosotros somos transformados. Seguimos viviendo en pecado y seguimos hablando de la palabra y seguimos inclusive señalando al hermano de los pecados que él tiene cuando claramente todo el mundo ve que tú los haces o yo los hago. Entonces estamos en un error porque al final de cuentas ese es orgullo, ¿sí? Y eso es vivir en pecado, eso no agrada a Dios, eso ofende a Dios. Al final de cuentas eso lo que hace reduce nuestra posibilidad de vivir más tiempo, ¿sí? Como tiene planeado el Señor para nosotros. Y le dijo en el 22, y tú, su hijo Belsasar, no se ha humillado
¿sí? No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces le empiezo a explicar, le voy a decir, te voy a decir qué ocurre y qué es lo que significa lo que el Señor te puso con el dedo de su mano. Y lo que le puso con el dedo de su mano es que se había terminado su tiempo. Este rey apenas estaba tomando el sabor del reinado, y la soberbia y el orgullo le hizo perder las bendiciones que tenía por no tener el Yirá de Jehová que tú conoció por medio de Nabucodonosor, el cual, por no experiencia propia, pero por experiencia de Nabucodonosor, él pudo observar lo que él vivió y en base a qué fue. Entonces él pudo haber evitado totalmente y completamente esa circunstancia, ¿sí? Respetando por lo menos las cosas sagradas de Jehová. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué hizo? Se enorgulleció, ¿sí? Dejó anidar orgullo en su vida. Muchas de las cosas que nosotros dejamos anidar en nuestros corazones se llama orgullo. Y el orgullo nos destruye. Nos hace creer que sabemos más que otros, o creemos que con lo que sabemos podemos redimir a los demás. Iglesia, hay que ubicarnos, no somos nadie para redimir. Quien redime es el Señor. Y nosotros, si tenemos el deseo de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga para honrarte? ¿Sí? Porque el propósito es honrarle. No porque yo me pare enfrente y esté predicando, significa que esté honrando al Señor. Eso no es una garantía. Yo puedo estar enfrente trabajando con un corazón humano, un corazón carnal, y no estar honrando a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Podemos estar sirviendo al Señor en carne, ¿sí? Mas no con un corazón, ¿sí? Amador, sino con un corazón trabajador. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces dice la palabra que se nos será quitado lo que se nos dio. Y todo lo que se nos dio le fue quitado. De hecho, en el versículo 30 dice, la misma noche, para esto ya el rey, como le hizo la traducción de todo el sueño, le vistió y todo, pero dice aquí que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué se pasa? Que el plan de Dios no era que muriera. Una cosa es que nosotros nos vayamos porque el Señor nos llama, y otra cosa es que nosotros nos vayamos adelantados. Muchas veces nos estamos adelantando, iglesia. Nos estamos adelantando al tiempo que tenemos que hacer las cosas, que tenemos que irnos con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, porque no cuidamos nuestra santidad, porque no cuidamos nuestra consagración, nuestra relación con el Señor, porque creemos que con lo que sabemos en lo natural es suficiente para empezar a hacer algo que creemos que es para el Señor, cuando Él nunca nos ha pedido que lo hagamos, ¿sí? Y cuando nos pide que hagamos algo, no lo hacemos porque estamos haciendo otras cosas que no son lo que nos está pidiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor quiere alargar nuestra vida, pero para que nosotros honremos y glorifiquemos y exaltemos su nombre. Siempre, bendito sea su nombre. Amén. Bueno, vemos, por ejemplo, en otro caso, a Coré. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Números. En el libro de Números, Números 16, por favor, vemos otro caso similar. Y hay muchos casos en donde se redujo el tiempo de vida precisamente por no tener esa reverencia, ese respeto, esa honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, que no nos pase a nosotros. Tú y yo a esas alturas del partido ya sabemos qué es lo que honra y lo que no honra el Señor. Yo pregunto, el que nos congreguemos todos los domingos, ¿honrará al Señor o no honrará al Señor? Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer? Ahora, no porque me congregue significa que estoy honrando al Señor. Tengo que llegar con la actitud correcta, tengo que llegar preparado desde casa, ponerme a orar, ponerme a levantar su nombre desde muy temprano, para que cuando yo llegue ahí nada más sea la culminación, el complemento de lo que yo inicié en mi casa. Pero muchas veces no lo hacemos, vamos esperando que todos recibirlo en la congregación, ¿sí? Otros, pues tristemente lo voy a decir, otros ni siquiera se paran en la congregación, creen que no es necesario, creen que es suficiente, ¿sí? Con el tener el link y estudiar en casa con el link. Bueno, pues déjame decirte que en la Biblia dice, sí, les decía, en el Nuevo Testamento viene cuando muchos no se congregan, hace pocos tienen por costumbre estarse congregando, cuando el Señor dice que nos congreguemos, tengamos coinonía unos con otros, y sin embargo lo dejamos de hacer. No hablo de otros principios que ya sabemos, que a lo mejor estamos dejando de hacer y jugando con nosotros mismos porque pues no jugamos con el Señor.
El Señor lo conoce perfectamente todo y sabe lo que tú y lo que yo hacemos o dejamos de hacer con pleno conocimiento o con desconocimiento, Él lo sabe. Es tanto el amor del Señor que si nosotros tenemos el yirá de Jehová en el lugar correcto, ¿sabes lo que va a pasar? Que el Señor va a saber perfectamente cómo está mi corazón y por qué hice las cosas. Y si hay cosas que hice sin desconociéndolas, el Señor no las tomará en cuenta. Pero cuando hago cosas que sí conozco y aún conociéndolas las hago, entonces tendrá un valor definitivamente, totalmente diferente a la persona que lo desconocía. Entonces nosotros ya conocemos iglesia. Y el hecho de que conozcamos, eso nos lleva a tener un mayor compromiso a vivir en santidad y a vivir diferentes. Iglesia, no podemos estar igual. Sí, y lo digo mucho también por los líderes, por las personas que están haciendo una función de liderazgo. No podemos estar igual, no podemos seguir siendo maestros de escuela dominical, nada más cubriendo el horario de la, vamos a decirle en comillas, ¿no? Ser jornaleros. Sí, no, no se trata de eso, se trata de prepararnos con el amor y la ternura, la entrega. Personas que están compartiendo los martes o están haciendo estudios. Bueno, es un compromiso, ya no puedes vivir igual. ¿Cómo es posible que estemos compartiendo de tantas cosas que hemos estudiado en la iglesia, de santidad, del estudio de la palabra, de hermenéutica, de las vestiduras, del tabernáculo, y nosotros sigamos viviendo como antes, aún en contra de lo que yo mismo estoy enseñando? Entonces me convierto en lo que dice la Biblia, ¿no? Un ciego que guía a ciegos. Y tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque a lo mejor lo único que me está levantando a hacer las cosas es mi propio yo y es mi orgullo. Entonces va a llegar el Señor, te va a decir, tu propio orgullo te va a llevar a que se te reduzca el tiempo, porque has resistido a la voluntad del Señor y has querido seguir viviendo, ¿sí? Ciego, que quiere seguir viviendo en pecado, en impiedad, en soberbia, en orgullo, y no entiendes que no se trata de lo que tú quieras, se trata de mí. Entonces, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Yo en este momento te quito la vida y se acabó. Dejamos de hacer lo que nosotros teníamos planeado. Y qué bueno sería que cuando el Señor nos llame y nos diga, ven, aquí estoy, diga, Señor, he hecho lo que tú me has indicado, siervo inútil soy, hice únicamente lo que tú me hiciste, pero estaba en el lugar que tú me estabas diciendo que estuviera. La gloria siempre es para ti. Amén. Bendito sea su nombre. Y encontramos, bueno, aquí en el caso de Coré, es otro caso que vemos sobre cómo se reduce, se los dejo de tarea, capítulo 16. Vemos cómo Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y vas a encontrar que ellos dijeron, pues espérate, porque Moisés podemos ser nosotros. Y vamos a ver cómo se los tragó la tierra, ¿no? Les redujo el tiempo de vida, se lo redujo. ¿Qué hubo? ¿Qué fue lo que provocó esto? El pecado. Entonces, si tenemos ira de Jehová, nos vamos a tratar de alejar del pecado y eso nos va a dar por como consecuencia la otra bendición, que es largura de días. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Lo encontramos en Éxodo 10, puedes leerlo, 10, 1 y 2. Ellos hicieron algo que no era agradable al Señor, ofrecieron un holocausto que nunca les había pedido el Señor que lo hicieran. ¿Y qué pasó? Fueron quemados. Muchas veces nosotros podemos estar haciendo holocaustos que el Señor no nos está pidiendo, iglesia. Podemos estar haciendo actividades o servicios o no sé, aún me atrevo a decir que podemos creer que estamos haciendo ciertos ministerios que el Señor nunca nos está pidiendo que hagamos, porque creemos que nosotros podemos redimir, que si nosotros no estamos, no va a funcionar, que si nosotros no estamos, esas personas no se levantan y siempre van a estar dormidas. No depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Y muchas veces podemos decir, ay, es que el pastor no se preocupa, es que no está viendo que no, es que no es nuestra función, iglesia. Nuestra función es enseñar a la iglesia a levantarse, pero la decisión es tuya. No siempre vamos a tener a alguien que nos esté levantando. Hay ocasiones que tenemos que levantarnos como Lázaro, levántate y sal, y muchas veces tenemos que hacerlo. Y si acostumbramos a la iglesia a que siempre va a haber alguien que lo va a estar levantando, nos hacemos atenidos a esa persona. Y si esa persona por alguna circunstancia falta, esa persona va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y tenemos que aprender a hacer las cosas por voluntad propia. Amén. Entonces no es porque no le interesa al pastor, no le interesa a la pastora, no le interesa a los líderes. No se trata de eso. No es falta de interés. ¿Sí? Tenemos que ver que el interés primero se tiene que mostrar de la otra parte, porque el interés de nuestra parte hacia la iglesia sí la hay, pero a veces del siervo hacia el pastor o hacia lo que la iglesia está proporcionando no la hay. Entonces así no podemos dar más allá de lo que el siervo está dispuesto a recibir. ¿Ok?
Bueno, vemos otro caso, se los menciona nada más, Ananías y Zafira, lo encontramos en Hechos 5, léanlo, está muy interesante. Decidieron ellos querer engañar al Señor, sí, o a los apóstoles diciéndoles que habían vendido los bienes y que aquí tienes todo el dinero de los bienes cuando ellos se habían quedado con algo. ¿Y qué pasó? En el momento expiraron, ¿no? En el momento que les dijeron, es que no fue contra mí con que lo hiciste, lo hiciste contra el Señor. Y si tú lo hiciste contra él, él se encargará de hacer justicia contigo. Amén. Y en el momento que terminó de decir eso, dice la palabra que en ese momento pereció. Entonces, iglesia, el Señor nos está buscando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al final de cuentas, el pecar, el no acatar instrucciones, aparte de quitarnos largura de vida, sí, nos lleva a muerte, porque nos lleva a perdición, que es pecado. Esta es como una enfermedad que se llama hipertensión, ¿verdad? No sé si la conocen, yo creo que sí. La hipertensión es una enfermedad que le conocen como enfermedad silenciosa. Va avanzando y cuando menos piensas, ya no puedes repararla porque ya estás al borde, ¿sí? El cáncer está igual. Entonces el pecado es lo mismo, el pecado es como un cáncer, es como una hipertensión que ahí está, y si no estamos detectándolo y no estamos dándonos cuenta, creemos que somos unos super santos cuando realmente no lo somos, ¿sí? Y no estamos reflejando lo que supuestamente sabemos o hemos aprendido a nuestras vidas, entonces no estamos dejando que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, por lo cual estamos viviendo en pecado y si estamos viviendo en pecado, nuestra vida se reduce. No es el plan de Dios decir, vente, vámonos ya ahorita. Sin embargo, si no cuidamos eso, nos vamos a ir antes. Nos vamos a ir antes. Cuando llegamos con el Señor, te va a decir, ¿qué haces esto aquí? Mi plan contigo es darte largura de días. ¿Qué estás haciendo antes de tiempo aquí? Amén. Esperemos que no sea nuestro caso. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Vamos, por favor, a los salmos, por favor. Es algo muy sencillo, creo que no tiene mucho que avanzar en esto, que explicar con lo que hemos estudiado ahorita, es más que suficiente para saber cuántos años queremos vivir en la presencia del Señor, por los que Él quiera, si Él quiere llevarme ahora adelante, pero que realmente estemos en la postura correcta, ¿ok? Salmo 15:8, por favor. Salmos, Salmos 15:8. No, no es Salmos 15:8, permíteme, es Proverbios. Bueno, ya estamos en Salmos, antes de que nos movamos de Salmos. Salmo 5:5, antes de que nos movamos de Salmos. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecen a todos los que hacen inequidad. ¿Sí? Aborreces a todos los que hacen inequidad. Luego nos vamos a 7:11, versículos que habla sobre la iniquidad. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Nos vemos ahora hacia Proverbios. Vamos a Proverbios. Proverbios 15, vamos a Proverbios 11:20 primero. Proverbios 11:20. 11:20. Y dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Qué precioso, iglesia. No sé cuántos de ustedes quieran serle agradable al Señor. Entonces dice que son los perfectos de camino, los que le son agradables. ¿Qué son los perfectos de camino? Los obedientes, los que le honran, los que le alaban, los que le exaltan, los que tienen el temor de Jehová, los que viven en santidad, los que están dispuestos a entregarle ese detalle que tienen ahí, ese orgullo que está en su corazón, esa soberbia, esa prepotencia, esa altivez. Esa persona son los rectos de camino. Y esos ama al Señor. Amén. 15:8, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Tú y yo podemos estar levantando holocausto, pero ¿qué es impío? Es porque Él no te está pidiendo, no lo estás haciendo ni siquiera de corazón, lo estás haciendo porque tienes que hacerlo. Yo les he dicho, tenemos que congregarnos todos los domingos, no es lo mismo escuchar una enseñanza en línea que congregarnos. Ok, nos congregamos los domingos, pero si no vas en el espíritu y no vas en la línea espiritual que tienes que ir, pues va a ser un tiempo en el que vas a estar ahí, pero no vas a estar aprovechándolo, mucho menos escuchándolo en casa. ¿A qué voy con esto, iglesia? Que no depende de ser link o congregación, depende de nuestro corazón. Y tenemos que ir preparados nosotros para recibir al Señor. ¿Sí? Y luego el 15:9, el 15:8 otra vez, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea que todo sacrificio que tú hagas, si sigues viviendo y sigo viviendo en pecado, sigo viviendo en impiedad, en contaminación, en suciedad,
Son abominación lo que tú y yo hagamos. Es como si tú y yo nos estuviéramos burlando del Señor. De hacer como que hay una prédica, hacer como que hay una enseñanza, porque yo sigo viviendo mi vida como yo quiero, pero en la iglesia o donde estoy muestro que Jesús es esto, es otro, Él puede, Él te puede sanar, confía en Él, no dejes de tener fe, y cuando te toca a ti, ¡pum! Ahí es donde perce la... ¿Sí me doy a entender? Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos en otra, entonces el 15:9 dice, abominaciones a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue, mas él ama al que sigue justicia. Él ama al que sigue justicia. Algo está bien interesante de eso de la justicia. Yo espero que el Señor nos permita verlo más adelantito, pero me adelanto un poquito. No podemos ser justos, hay un solo justo. ¿Y el justo quién es? Cristo Jesús. Es el único justo. Nuestro Dios es el único justo. Nuestro Señor es el único justo. ¿Sí? Entonces, para que tú y yo podamos llegar a ser algo o una parte de justos, es en la medida en que dejemos que Él habite en mi vida, para que lo que yo haga sea por medio de Él y no por mí, porque si yo lo hago está contaminado, está sucio, pero si lo hace el Señor por medio de mí, entonces eso es justo, eso es limpio, eso es santo. No sé si me doy a entender. Yo puedo ir a dar una prédica el día de hoy por mis fuerzas y por mis ganas y lo que yo quiera hacer, y lo hago por mis fuerzas, entonces eso es mi carne. Por consecuencia, aún lo que yo estoy ofreciendo puede estar impuro. Si vemos el caso de Nadab y Abiú, ese es el punto. Eran los hijos de Aarón, eran sacerdotes. ¿Sí? ¿Podían levantar holocausto? Claro que sí podían levantar holocausto. Pero ¿qué ocurrió? Fueron y levantaron holocausto por sus propias fuerzas cuando el Señor nunca les pidió que lo hicieran. Y eso les costó la vida. Igual nosotros podemos estar haciendo cosas por nuestras propias fuerzas y no van a tener un efecto favorable a nosotros. Al contrario, eso es lo peor del asunto, que tiene un efecto contrario a nosotros, porque en lugar de estar honrando al Señor, le estamos ofendiendo. Por eso tenemos que aprender a vivir en santidad. Ahora, a lo mejor uno de los hermanos, yo espero que no, ninguno, ¿verdad? De la iglesia por lo menos, que diga, entonces mejor ya no sirvo, porque si voy a servir, entonces voy a tener que comprometerme más. Comprometámonos más. ¿Cuál es el problema? Realmente estamos hechos para honrar y bendecir el nombre del Señor. Ese es nuestro trabajo principal. Porque Él ha sido fiel, no podemos decirle que no. Yo se los he dicho a ustedes, yo cuando el Señor me pide algo, ¿cómo le digo que no? Yo pregunto, ¿cómo tienes tú el valor para decirle que no al Señor cuando Él te está pidiendo algo? Te está pidiendo que dejes ese orgullo, que dejes esa soberbia, que dejes esa altivez, que dejes ese vivir doble vida, que dejes el hecho de ser pendenciero, que dejes el hecho de tantas cosas que nosotros le podamos entregar al Señor. ¿Sí? Y que esas cosas que se las dejemos, se las entreguemos a Él para no volverlas a tomar. Si yo antes fumaba, se lo entrego a Él y yo ya no vuelvo a fumar. Si antes me daba por el licor, yo ya no voy a tomar licor, no por mis fuerzas, porque yo no puedo ser justo, no lo voy a lograr. Pero Cristo Jesús sí lo va a lograr y lo va a cambiar en mi vida, entonces lo voy a dejar de hacer, no por voluntad propia, sino porque el justo Dios que habita en mí es el que hace la obra justa por medio de mí, porque soy un instrumento suyo. Pero muchas de las cosas que nosotros podamos estar haciendo pueden no estar bajo la cobertura del Señor y ser contaminadas. Amén. Ok, bueno, vamos continuando para no quedarme ahí en los ejemplos que tenemos de ese lado. Bueno, vamos a Romanos, por favor. Ya me lo estoy terminando. Romanos 7. Romanos 7, 7. Aquí podemos justificar, y mucho varón y mucho cristiano justifica en este apartado donde dice, bueno, vivo en pecado, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y esa es mi justificación. Sí, pero no continúan leyendo, ¿sí? No terminan el capítulo 7, ¿sí? Y no continúan el capítulo 8 cuando le dice, sí, es cierto, efectivamente antes vivía así, pero ahora vivo en el espíritu y ya no en la carne. O sea, no estoy utilizando como justificación que estoy en la carne y porque la carne peco. Sí, te estoy diciendo, bueno, métete más en lo espiritual para que la carne mengue y quien tome el control sea el espíritu y no el cuerpo. Y no te quedes en esa postura de que, bueno, estoy en un proceso y yo como dice Pablo, pues ahora sí que la carne, por más que quiero, sigo pecando y él seguía pecando. A ver, no podemos ponernos en esa postura, tenemos que ir creciendo. Es como estar viendo los defectos del hermano y ver que él también cometió defectos y yo justificarme con eso. El Señor te está hablando para decirte, ok, si efectivamente estás en la carne y va a ser un trabajo arduo que hay que hacer. Sin embargo, sí puedes.
¿Y sabes por qué puedes? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Antes yo hacía el esfuerzo de dejar tomar. Antes yo hacía el esfuerzo de dejar de fumar. Antes yo hacía el esfuerzo de dejar de ser airoso. Ahora ya no. Ahora lo que yo hago voy al Señor porque el Señor es el que me va a ayudar a mí a dejar de hacerlo. Bendito sea su nombre. Amén. Somos bendecidos, iglesia. Somos una iglesia bendecida. Te lo voy a dejar que lo leas y te voy a pedir que leas el capítulo 7 y el capítulo 8 seguido. ¿Sí? Porque ya después dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en el 8:1. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Ok, efectivamente, la carne es difícil y a veces hago lo que no quiero, eso hago, sí, pero ahora es tiempo de que vivas más en el Espíritu que en la carne, porque solamente viviendo en el Espíritu, Cristo Jesús va a hacer la obra en ti y ya no la vas a hacer tú. Amén. Entonces el Señor está buscando con todo esto que nosotros tengamos largura de días, que seamos bendecidos, ¿sí? Que ni la tribulación, dice la palabra, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios, dice la palabra, ¿sí? No hay nada que nos separe, somos nosotros mismos, nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia necedad, la que nos separa de la voluntad de Dios en nuestras vidas, que nos quita las bendiciones que el Señor quiere darnos. ¿Qué nos las quita? Nos las quita el mismo pecado que nosotros estamos dándole cabida en nuestras vidas, que estamos acobijando en casa, que sabemos que ya no tenemos que hacerle y que seguimos siendo pecadores voluntarios. ¿Qué significa esto? Que un pecador involuntario es aquel que no sabe que eso está mal, pero un pecador voluntario es que aún sabiéndolo, sigue haciéndolo. Entonces, iglesia, tenemos que cambiarle el canal, porque si no, nosotros no vamos a tener largura de vidas, largura de vida, no de vidas, largura de vida, ¿sí? Y la vida en Cristo Jesús es en abundancia, es de plenitud, es lo máximo. Entonces, yo no sé tú, pero yo quiero vivir más tiempo en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Glorificar su nombre, exaltar su nombre, bendecir su nombre, porque ese es su plan. Su plan es darme más días, darme más tiempo para seguir honrando y levantando su nombre. Y si es necesario avanzar hasta donde Él considere necesario, Él seguirnos dando días de vida para levantar su nombre. Amén. Y es curioso porque, por ejemplo, si vemos ahorita que estábamos viendo al abuelo de Noé, Matusalén, cuando Matusalén muere, luego viene el diluvio. ¿Sí? Y tiene algo que ver con el significado de Matusalén. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando termina, viene juicio. Al morir él, viene juicio y viene lo del arca de Noé. Entonces, ¿a qué voy, iglesia? A que nosotros tenemos que aprender a crecer conforme a la voluntad del Señor, que tenemos que creer en sus planes y propósitos en nuestras vidas, que el propósito y el proyecto de Dios en nuestras vidas tienen largura de días, que nosotros nada más tenemos que hacer lo que Él nos pide hacer, no más. No busquemos hacer más de lo que tenemos que hacer. Simple y sencillamente, Señor, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Quiero honrarte con lo que voy a hacer. No quiero hacer cosas que no te honran. No quiero ofenderte, Señor, con mi pecado. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero glorificarte. Quiero servirte en todo lo que yo haga. Y cada vez que yo haga algo para ti, Señor, que sea levantado tu nombre poderosamente. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Ese debe de ser tu propósito y ese debe de ser mi propósito. Y el Yirá de Jehová nos va a ayudar a lograrlo. Porque el Yirá de Jehová me aleja del pecado. El temor a Jehová, el temor a fallarle, el reverenciarle, el honrar su nombre, el levantar su nombre, el glorificar su nombre, el que su nombre sea tan importante en mi vida, que yo lo que menos quiero es ofender a mi Señor. Todo eso me va a permitir tener plenitud de días en mi vida y que mis días se amplíen y sean más cada vez, más y más, en plenitud de gozo, en prosperidad, en crecimiento espiritual. Amén. Somos bendecidos, iglesia. El Señor nos sigue hablando, el Señor sigue llenándonos de su presencia y al final de cuentas tenemos que entender que el pecado viene a destruir. Viene a destruir tu vida, viene a destruir mi vida y viene a buscar cómo alejarnos de la presencia del Señor. De ti y de mí depende que le dejemos. Recordemos, uno de los beneficios de los que hemos visto, que ya llevamos varios, un beneficio más del Yirá de Jehová es largura de días y me va a ayudar a repudiar el pecado. Me va a dar asco. Ya no puedo vivir en pecado. La tentación va a estar, ahí va a estar, pero ya no puedo vivir en pecado, porque Cristo está en mí y yo le voy a ofender y yo no le quiero ofender. Por lo cual, aunque mi carne tenga ganas de ese deseo,
No lo voy a hacer por no ofender a mi Señor. Y eso se llama Yirá de Jehová. Y eso va a traer bendición en muchísimas áreas que hemos visto en nuestras vidas, en tus finanzas, en tu salud, en tantas áreas de nuestras vidas, nos va a bendecir grandemente. Amén. Somos bendecidos, iglesia. El Señor nos llena y yo tengo muchísimo material para dar de eso, pero creo que es suficiente. Creo que con esto que estamos hablando es más que suficiente entender que el temor de Jehová, otro de sus grandes beneficios, es que nos va a dar largura de días, nos va a dar una vida larga, plena, llena de su presencia. Eso no significa que no van a venir pruebas y van a venir momentos difíciles, pero vamos a ser plenos en Cristo Jesús. Vamos a aprender a ser justos, porque no podemos ser justos nosotros si estamos en pecado. El Señor viene a mi vida, limpia mi vida, y por medio de esa vida limpia en santidad, el Señor hace su obra, pero Él hace obra por medio, ¿sí?, de esa iglesia, ese templo que se llama mi cuerpo, que está en santidad, limpiándose todos los días en la sangre del Cordero. Amén. ¿Somos bendecidos, iglesia? Vamos orando para entregarle ese tiempo al Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito seas. Señor, yo te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy la adoración, Señor. Padre, no se trata de nosotros, se trata de ti. Y en esta preciosa tarde, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos recibir alimento, Señor. No permitas que nos enfriemos como iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder tener temor reverente hacia ti. Que podamos honrarte, glorificarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Que no nos dé vergüenza levantar tu nombre en todo lugar donde estemos. Que seamos, Señor, esas ovejas que cuando escuchan la voz de su pastor le siguen, le alaban, le adoran, le glorifican, sin importar quién esté a un alrededor. Es tanta el gozo que hay en nuestras vidas, Señor, que no nos importa ver quién me oye o quién no me oye, sino que simple y sencillamente quiero alabar y bendecir tu nombre, Padre. Perdóname, mi Señor, por todos mis errores, por todos mis pecados, Señor, tanto de acción como de omisión, Señor, tanto voluntarios como involuntarios, Padre. Perdóname, mi Señor, límpiame y ayúdame, Padre, a que cada día vaya menguando, Señor, hasta que pueda decir, bendito sea tu nombre, Señor, porque me has quitado, Señor, ese pecado grande que estaba en mi vida de murmuración, ese pecado de crítica, ese pecado, Señor, de estar hablando obra de sentido, Señor Jesús. Pecados que tenemos en nuestras vidas que te los entregamos el día de hoy, Señor. Ese orgullo, esa soberbia, Señor. Ese, ese orgullo de tanto de superioridad como de inferioridad, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estar en la postura correcta para que cuando tú vengas por mí, Señor, sea el momento adecuado, el momento correcto y no me adelante, Señor, a los tiempos que tú tienes planeados para nosotros. Que cada día que yo viva, Señor, sea un día aprovechado al máximo. Te alabamos y te adoramos. Bendice a tu iglesia, llénala de tu presencia, papá, y tú conoces nuestras necesidades, mi Señor. Cúbrelas, súplelas, Padre. Cerca a tu iglesia, pon un cerco de espinas alrededor nuestro y protégenos contra los dardos del enemigo, Señor. Sé tú protegiéndonos contra el devorador, Padre Santo. Sé tú bendiciendo tu iglesia, llenándolo de salud y prosperidad en todo lo que haga, y que siempre busquemos glorificar tu nombre. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Somos bendecidos, iglesia? La iglesia de Dios siempre es bendecida. Entonces, el día de hoy fue de esta manera, en línea. Si Dios lo permite, el próximo domingo nos vemos en la congregación y el próximo martes ya retomamos otra vez nuestros servicios presenciales. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Recuerden, el Señor nos llama a vivir largura de vida en sanidad, en santidad, en comunión con Él. Aprovechemos el tiempo al máximo. Amén, porque los tiempos son malos y son cortos. Se están recortando los tiempos. Que cada minuto y cada segundo valga la pena que podamos vivir en la presencia del Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y que lo que resta de la semana, Señor, les bendiga, les provee, les muestre y redarguya sus corazones al que le haga falta redarguir, enseñe al que le hace falta enseñar, exhorte al que le hace falta ser exhortado para poder hacer la voluntad del Señor. Cuídense mucho, iglesia, les amamos y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Que Dios bendiga sus vidas. Que esté muy bien. Buena noche.